Bienvenidos a Mi Akasha, tu lugar para hablar sobre espiritualidad y desarrollo personal. Comenzamos. Hola a todos. Bueno, venimos con un nuevo capítulo de podcast complicado por la temática. Porque además me gustaría poder hablar de las dos visiones que existen sobre este tema. Y es sobre el tema del perdón. Y es algo profundo. Entonces os pido mente abierta, paciencia, porque quiero explicar una temática, quiero explicar una forma, quiero explicar otra. Y luego al final tal vez digo lo que a mí me parece, ¿no? Pero es algo muy, muy interesante realmente. Entonces, vamos a hablar del perdón. Pero partiendo de la base de que no vamos a hablar del perdón como aquello de, ay, te he pisado un pie, disculpa. No, vamos a hablar de ese perdón que es un acto profundo, que es un acto increíblemente personal, que, que compete a todas nuestras emociones, tanto las de baja vibración como las de alta vibración. Ese perdón que nos va a liberar del resentimiento y que puede cambiarnos la vida incluso. Pero luego vamos a hablar de la no necesidad del perdón. Entonces, pero bueno, vamos por partes. Las personas que piensan, o los autores, vamos a llamarlo así, los autores que piensan que el perdón es necesario, ellos, claro, se escudan básicamente en la base de que el perdón te permite liberarte de una carga emocional increíblemente importante. El perdón te libera. El perdón, cuando se trata de algo que alguien nos ha hecho, por muy crudo que sea, por muy grave que sea, eh, el perdón lo que hace no es liberar a la otra persona, no, te libera a ti. Cuando nosotros estamos con resentimiento hacia alguien, y esto es total y absolutamente real, es como si hubiera un hilo energético de nosotros hacia la otra persona. Es un hilo que no se rompe hasta que nosotros lo liberamos. Somos nosotros mismos los que tenemos que liberar y que cortar ese hilo. Entonces, lo más fácil, lo más social, es liberarlo en base a te perdono. Además, cuando tú perdonas, ya no solo estás liberando ese hilo, sino que te estás liberando tú misma. Yo he visto casos, por ejemplo, de personas que han sufrido malos tratos y que les ha costado 20 años perdonar a su agresor. O tal vez no lo han perdonado nunca y han vivido en el rencor y en el resentimiento. ¿Te hace bien no liberarte de esto? Evidentemente no. Evidentemente. Por muy mal que te hagan, si tú vives en el rencor y en el resentimiento, esto va a ser así. Te vas a estar unida, vas a estar tú en la mierda porque a la otra persona te aseguro que le va a dar igual. O sea, y esto es muy habitual. Eso es cuando nosotros queremos tirar totalmente a esa persona de nuestra vida, cuando no la queremos, porque perdonar en ningún momento significa de que sí, voy a ir luego, me voy a tomar un café. No, perdonar no significa eso. Perdonar es un acto propio, es un acto personal. Y a veces no es fácil, a veces es un acto increíblemente difícil que requiere de muchísimo trabajo, sobre todo en casos de abuso, en casos de maltrato, en casos de asesinato, en casos, o sea, casos increíbles. De hecho, yo recuerdo cuando pasó los atentados de Barcelona en agosto, bueno, a mí me pilló ahí y fue algo muy duro. Incluso a mí me costó mucho ver lo que el programa que se hizo después, años después. De hecho, está en Netflix este programa, este documental. Me costó mucho sentarme a verlo porque fue un día terrible, básicamente terrible. Entonces, recuerdo, me impactó mucho cómo el marido de una de las víctimas dijo, yo no tengo nada, yo perdono, o sea, yo no quiero tener nada que ver con los terroristas, yo los perdono, los libero. Para mí eso fue como, wow, o sea, increíble.
¿no? Porque lo más fácil realmente es quedarte en el rencor, es quedarte en el resentimiento, es querer ir y asesinar al asesino, que al final eso también te convierte en un asesino. Entonces, claro, esto es como un tema muy candente, es un tema muy delicado porque hablamos del dolor puro y creo que del peor que podemos llegar a sentir, ¿no? Cuando perdemos a alguien a causa del acto de otra persona. Entonces, es un tema que hay que tratar con mucha delicadeza y con mucho cuidado. Entonces, está ese perdón. Luego está el perdón de a quien nosotros queremos seguir manteniendo en nuestra vida. Que ese perdón también es muy difícil. Ese perdón que hace que tú digas, oye, me has jodido viva, por ejemplo, pero es que yo quiero que sigas estando en mi vida a pesar de que me has jodido viva. Esto es muy duro también, porque ¿qué tiene que hacer esa persona? Yo no puedo decírselo lo que tiene que hacer. Al final, la persona misma es la que tiene que llegar a sus propias conclusiones. Yo sé las conclusiones que he llegado en mi caso. Y he ayudado a otras personas en consulta a llegar a sus propias conclusiones. Em, pero yo creo que o sea, podemos abrir un melón increíblemente grande de cómo perdonar porque quiero que sigas en mi vida actos que a mí me han hecho un profundo daño. Además, sobre todo, por ejemplo, en casos de pareja, ¿no? Cuando hablamos en este sentido, cuando esa persona te hace daño y pierde tu confianza, dicen que un altísimo porcentaje de parejas, cuando se pierde la confianza, se acaban porque es algo realmente difícil de recuperar. Es falso cuando decimos, yo perdono, pero no olvido. No, perdona. Si tú perdonas y olvidas, te lo garantizo. Si tú dices, yo perdono, pero no olvido, es que no estás perdonando un carajo. O sea, tienes un falso perdón, ¿no? Que se llama. Entonces, ¿pero qué ocurre cuando tú realmente quieres perdonar a alguien que te ha hecho mucho daño, que ha hecho que pierdas la confianza en esa persona? Llámese pareja, llámese mamá, llámese papá, llámese mejor amigo, llámese lo que sea. ¿Cómo se llega realmente a ese perdón? Porque ahí entra el ego. Ahí entran todos los personajes del ego, va a entrar tu niña herida, ahí va a entrar tu responsable, ahí va a entrar la crítica interna, va a entrar a matar. Y lo primero que te va a decir es, no perdones, no seas idiota, se están aprovechando de ti. Entonces, claro, es realmente a veces difícil poner el centro entre si realmente esa persona se está aprovechando de ti, si realmente esa persona tiene una mala intención o si realmente esa persona ha cometido un fallo, ha cometido un error, sea el que sea. Te ha hecho daño, pero no quería hacerte daño. Entonces, eso es lo realmente difícil en estos casos. El poder entrar en ese centro y decir, vale, ok, ¿qué está ocurriendo aquí? Me acuerdo en una sesión de tarot, me gusta mucho el tarot evolutivo, me apasiona, pero hago una mezcla entre predictivo, evolutivo, bueno, es una cosa extraña. Entonces me acuerdo de una señora que vino y salía que su pareja le iba a ser infiel. Entonces yo en esos casos, cuando lo veo tan claro, lo vi con las cartas, lo vi de forma psíquica también, fue como, uy, ¿cómo le digo yo a esta mujer que aquí sale esto? Tengo que tener mucho cuidado y mucha sensibilidad al respecto. Entonces le dije, oye, parece que, porque ella quería preguntar continuamente por su marido todo el tiempo, ¿no? Entonces le dije, parece que aquí hay un tema de confianza que puede ser rota. Intenté explicárselo como, con muchos eufemismos sin llegar totalmente a la traición. Tú te puedes sentir traicionada por algo en el futuro, ta, 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 ta. Entonces ella me dijo, vamos, que me va a poner otra vez los cuernos, ¿no? Entonces yo ahí dije, vale, bueno, podría ser, puede ser. Entonces ella me dijo, es que ya me los ha puesto 6 veces. Entonces, claro, evidentemente, y no era una relación abierta, bueno, abierta por parte de él sí, por parte de ella, ¿no? Entonces, claro,
cuando alguien lo hace de una forma reiterada, yo creo que ahí tú estás fuera totalmente del centro, ¿no? Entonces ahí es momento de trabajar toda tu autoestima, de trabajar todo tu amor propio, todo tu autorrespeto, de trabajar todo tu merecimiento, porque muy probablemente esa persona sea tóxica en tu vida, esa persona podemos considerarla tal vez incluso un maestro que ha venido a enseñarte sobre autoestima. Yo con esto tengo una relación ambigua, ¿no? Cuando llamamos maestros a personas que nos fastidian la vida, pero bueno, en espiritualidad se le puede llamar así. Entonces, cuando tú tienes esta situación, está muy claro. Cuando es algo repetitivo, está muy claro. Pero ¿qué ocurre la primera vez que pasa? Es muy difícil realmente ponerte en el centro. Y esto yo creo que o hay que tener mucha seguridad y muy pocas heridas emocionales para ponerte en el centro sin pensarlo, de decir, no, yo voy a apostar por esta persona aunque me ha jodido la vida, literalmente, porque hay daños que te joden literalmente la vida. Entonces, ¿qué ocurre en ese momento? Que te posicionas en el centro, le das otra oportunidad. Y empiezas a trabajar pues la relación que sea, con mamá, con papá, con mejor amigo, con pareja, con lo que sea. Pero luego tenemos el otro aspecto, el aspecto de, ¿y si es que tú no tienes que perdonar absolutamente nada? ¿Y si es que nosotros, el perdón es un constructo total y absolutamente del ego, de nuestros personajes? ¿Y si el perdón lo que hace o esa necesidad de ser perdonado te hace posicionarte en inferioridad con otra persona? ¿Qué significa esto? Vamos a volver a la pareja, ¿no? Que yo creo que es como lo más fácil. Imagínate que ella le pone los cuernos a él. Él la pilla. Ella quiere ser perdonada. Y como quiere ser perdonada y ansía el perdón, entonces se pone en una posición de inferioridad, perdiendo todo su poder personal para que la otra persona la perdone. Entonces la otra persona, la pareja, aprovecha esa posición de inferioridad para castigarla. Porque tiene la necesidad de hacerlo porque está dolido, porque le ha fastidiado la existencia. Entonces, en ese momento se le van los caballos y la castiga, me refiero a castigo emocional, ¿no? Como, bueno, yo no sé si te voy a perdonar o no, yo tengo que pensar, yo tengo que tal. Y mientras está manipulando o está moviendo todo el tiempo la relación. Está dominando, más que manipulando, que eso es feo, está dominando la relación total y absolutamente. ¿Eso es sano? Pero claro, aquí podemos entrar en la parte de la persona que ha sido engañada y decir, bueno, igual no es sano, pero es que le han fastidiado la vida, está dolido, está sufriendo. Tenemos derecho a hacer tonterías como esa, como querer dominar la relación, como querer dominar a la otra persona, como empezar a ponerle de repente muchos topes y muchos ilusorios, bueno, y muchos, he visto topes impresionantes como no puedes volver a tener un teléfono móvil, y esto lo he visto en consulta. Que no tienen sentido tampoco y que hacen daño a los dos. Es muy complicado el tema del perdón. Pero claro, ¿qué ocurre si el perdón realmente es ese constructo del ego? ¿Qué ocurre si yo no tengo, por mucho daño que tú me hagas, yo a ti no tengo nada que perdonarte? ¿Qué ocurre si yo en lo que tengo que trabajar no es en el perdón? En lo que tengo que trabajar es en entender tu proceso, en entender que yo tengo un papel activo en ese proceso, en entender que aunque tú me hayas hecho daño, yo también tengo una parte de responsabilidad. En entender que si esto no lo llevamos total y absolutamente a la parte espiritual, en entender que yo te he puesto en mi vida, yo te elegí antes de nacer,
sobre todo esto en el caso de papá, mamá, o papá, papá, mamá, mamá, yo te he puesto a ti, en mi vida, antes de nacer, yo te he elegido como progenitor, progenitora, para nacer contigo, sabiendo que tú me podías hacer daño, sabiendo o incluso en algunos casos planificando ese daño antes de nacer. Esto un día haremos un podcast sobre las familias sálmicas para que podáis entender un poco más esto, un poco más profundamente. Entonces, fijaos en la complejidad de las dos vertientes, tanto la de sí es necesario el perdón, como no, no es necesario el perdón. Lo que es necesario que ambas partes o que todas las partes se hagan responsable de lo que tienen en ese proceso, se hagan responsables de sí mismas y trabajen sobre sí mismas y entiendan el trabajo de todas las partes. Y en ese momento desaparece la necesidad del perdón. Vamos a poner un ejemplo de esto para que se entienda bien, porque no sé si lo estoy explicando correctamente o fácilmente entendible. Imaginaos que vamos a volver a la infidelidad, que vuelve a ser lo más fácil. Vale, a ella le ha sido infiel a él. Entonces, él la pilla y ahí ella quiere estar bien con él, está enamorada realmente, no es una persona tóxica, no es una persona con un comportamiento, simplemente ha sentido algo por alguien, se ha dejado llevar y ha pasado lo que no tenía que pasar. Vale. Entonces ella empieza a ver cómo es su proceso, a entender total y absolutamente el dolor de él y él empieza a hacer lo mismo, a ver cómo es su proceso y a entender también el proceso de ella, de que realmente cabe la posibilidad de que esto haya sido un error, de que no era algo totalmente intencional a pesar de la gran traición y que muy probablemente él tiene una herida de traición que sanar y que por eso esto se le ha presentado en su vida, para que empiece a sanar y que empiece a revisar si tiene, y esto yo siempre lo recomiendo, alguien te hace daño, alguien, sobre todo en temas de infidelidad, de pareja y demás, ok, momento de que empieces a revisar cómo está tu autoestima, cómo está el merecimiento, cómo está absolutamente todo. Entonces empieza a desaparecer la necesidad del perdón y se convierte todo en un proceso distinto, en un proceso que yo creo que es más fácil en el sentido de que perdonar es algo sumamente subjetivo, y ahora voy a explicar algo personal para que se entienda esto. Esto no es subjetivo, sino es un proceso que puede ser más largo, más corto, que puede acabar con la ruptura, por ejemplo, en este caso de la pareja, o que puede acabar con una unión aún más fuerte de la pareja. Cuento, por ejemplo, lo que me pasó a mí. Yo he sido víctima de violencia de género. Wow. O sea, sí, somos humanos todos y hemos tenido procesos todos. Entonces, yo digo que el perdón muchas veces es subjetivo porque a mí es una de las cosas que más me ha costado hacer en la vida. Perdonar a quien me hizo esto. Yo he dicho muchas veces, no, ya está, ya lo he perdonado. Pero no, mentira. No lo había perdonado. Había puesto la etiqueta de yo he perdonado, pero seguía teniendo memorias de cosas que pasaron, ¿no? Seguía con, por ejemplo, con trastorno de estrés postraumático. Entonces aquí es muy importante esa subjetividad del perdón, porque tú dices, no, 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 yo ya he perdonado, me relajo, pero realmente no has entendido cuál ha sido tu proceso, ni has entendido cuál ha sido el proceso de la otra persona. Y aquí hay gente que se puede tirar de los pelos literalmente y decir, ¿cómo carajo vas a entender el proceso de una persona que te ha maltratado? Pues yo en mi caso lo hice. Y cuando lo hice, creo que lloré por
mucho, mucho tiempo y me liberé. Cuando yo entendí que yo había puesto a esa persona en mi vida, que yo misma, que esto me había pasado porque yo tenía heridas muy profundas ya desde niña, por historias de mi educación, por los padres que yo elegí, por mi historia de vida, que simplemente esta persona lo que vino fue a perpetrar o perpetuar, no sé si estaba correctamente dicho, lo que yo ya era. En el momento, y que mi trabajo aquí era sanar lo que yo ya era. Entonces, en ese momento desapareció total y absolutamente la necesidad del perdón. Desapareció, o sea, no tenía nada que perdonar. ¿Con eso significa que yo un día me voy a tomar un café con esa persona? Ni muerta, o sea, ni absolutamente. O sea, si pasa por una calle, te aseguro que yo iré 3 calles más hacia allá, porque eso no significa ni que piense que sea buena persona, ni que piense, no, era un psicópata, narcisista y un largo etcétera. Entonces, ese proceso en el que no se requiere la palabra perdón, porque yo de hecho he dicho 1000 veces, no, yo ya lo he perdonado y resultaba que no. Entonces aquí muchas personas, muchos autores, muchos terapeutas, psicólogos, psiquiatras, etcétera, etcétera, pueden decir, no, es que eso que has hecho, ese proceso, esa transición, ese entender, es el perdón real. Solo que le llamamos así, perdón. Pero yo sigo pensando, y aquí ya entra totalmente mi opinión personal, que el perdón es un constructo egoico. Es un constructo que a mí me hace creer que tengo un poder que realmente no tengo. Es decir, el hecho de yo tener que perdonar a alguien me da la ilusión del poder sobre esa persona o sobre mis emociones para con esa persona, porque muchas veces tenemos cosas que perdonar hacia alguien que hace años que no ves. Entonces, es ilusorio esa parte, ese poder es total y absolutamente ilusorio, porque a esa persona le importa un carajo, en la mayor parte de casos, si tú la has perdonado, si no la has perdonado, si has entendido su proceso, si no lo has entendido. A quien le importa es a ti, punto. Y luego, por supuesto, te da un poder ilusorio en casos en los que la persona es cercana a ti y está en tu vida, ya sea porque es tu familiar, porque es tu pareja, porque sois compañeros de trabajo, por lo que sea. Que esa persona quiera el perdón y que tú tengas que dárselo, o quieras o no quieras dárselo, te puede hacer pensar que tienes cierto poder sobre esa relación, pero es un poder totalmente falso. Es un poder egoico que lo único que crea es separación entre lo que tú eres de verdad y lo que son tus personajes y lo que es tu realidad. Entonces, esa es mi opinión. Que esto hay opiniones para todos los gustos, colores y todas son bienvenidas y me encanta que me las escribáis en comentarios sobre esta parte tan sumamente complicada que es perdonar. Sí que es cierto que es muy liberador entender, es muy liberador perdonar, vamos a llamarlo así directamente, es muy liberador el proceso en sí, y es terriblemente bueno no tener nada que te ate a alguien que te ha hecho daño a grandes escalas. Luego está el perdón pequeño, que es menos importante, sobre alguien que te hace una putadita y bueno, pero yo me gustaría que intentarais por unos días, si alguien os hace una putadita, o por unas semanas, cuando queráis, y luego volvéis aquí y lo explicáis, de intentar tratar de entender, de hacer el espejo cuando esto ocurre. Vale, ¿qué tengo yo que aprender de esto? ¿Cuál es mi proceso aquí? O sea, no ir total y absolutamente hacia la bronca, hacia la pelea, hacia el tal, sino ir hacia atrás y decir, ¿qué es lo que yo tenía que aprender aquí? ¿Por qué me ha ocurrido? ¿Para qué? No por qué. ¿Para qué me ha ocurrido esto? Y si preguntamos por qué, es porque queremos ir al pasado y ver de dónde viene esta experiencia
que yo me he puesto en la vida o que la vida me ha puesto. Entonces, a mí me gustaría que esto lo practicarais y que luego vinierais y comentarais si hay diferencia o incluso con procesos en los que estéis, en los que sintáis la necesidad de perdonar a alguien, hacer este ejercicio, ¿no? De tirar para atrás y decir, ¿para qué la vida me puso esto? ¿Para qué? ¿Qué es lo que yo tengo que trabajar aquí? ¿Qué tengo que aprender? ¿Y de dónde viene esto? ¿Por qué? ¿Qué heridas tengo para que a mí esto me haya pasado? ¿De dónde proviene el que yo me haya visto expuesta a esto? Así que bueno, es un podcast que tal vez puede ser polémico, cosa que me puede gustar o no, depende. Así que ya sabéis, no lancéis mucho hate en los comentarios porque no le hago caso, no os molestéis. Y si lanzáis mucho amor, sí, eso siempre. Os mando un saludo gigante ¡mua! Y nos vemos en el próximo capítulo. ¡Chao!